A ver, otra vez. La práctica pasada encontraron que el estado de polarización del láser es polarizado linealmente vertical, PLV. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta práctica hay que hacer la función de un rotador. ¿Sí? De un rotador. El rotador necesitas un polarizador, por si no teníamos un estado de polarización puro de la fuente, pero la práctica pasada demostramos que tiene un estado de polarización lineal vertical con ligeramente una polarización espúrea en el horizontal. Eso significa que es quizá una elipse, ¿no? Un estado de polarización elíptico con el E0Y mayor que el E0X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pero aún así lo consideramos como que es un estado de polarización lineal vertical. Entonces, en la práctica que vamos a hacer es un rotador. Necesitan un polarizador, un analizador en un extremo y un rotador. El polarizador y el analizador deberían de estar perpendiculares entre sí respecto a los estados de polarización. ¿Sí? Y el rotador, que es el elemento óptico, que es otro polarizador, ¿verdad?, que va aquí en el medio, ¿sí?, es el que debería de rotar y dejar pasar ciertas componentes en X y en Y de este estado de polarización inicial que se filtren en el segundo analizador y que finalmente el fotodetector pueda detectarlas. ¿Sí? Muy bien. No tenemos 3 polarizadores, tenemos 2 polarizadores, ¿cierto? Pero otra vez, la práctica pasada encontramos el estado de polarización de este láser y vamos a suponer que es nuestro primer polarizador. ¿Sí? Entonces, el estado de polarización inicial es vertical lineal, ¿verdad? El otro, el último del analizador, lo debo de poner horizontal, ¿cierto? Horizontal. Y entonces tengo que encontrar en el rotador, tengo que ponerlo en un estado de polarización inicial que tenga un mínimo. ¿Sí me explico? Y que de ahí empiece a rotar. ¿De acuerdo? No lo voy a poner paralelo a este en el rotador, lo voy a poner paralelo al analizador, al que está acá. ¿Quieren que lo repita otra vez? Muy bien. Ustedes tienen un estado de polarización lineal, hagan un diagrama lineal y sus bitácoras también, por favor. ¿Sí? Vamos a ponerme. Voy a agarrar este y este. ¿Sí? Ustedes tienen un estado de polarización lineal vertical que va así, o sea, el campo va oscilando de esta manera hacia nosotros, perpendicular al plano de incidencia, ¿sí?, o al plano de trabajo. Muy bien. Tienen esto que está aquí así, ¿no? Su analizador lo deben de poner así, ¿sí? Este estado de polarización, pues lo vamos a manejar como único, ¿verdad? No vamos a poder cambiar el estado de polarización del láser a menos que pongamos un polarizador acá. Pero como queremos 3 polarizadores, lo manejamos como que este es está polarizado, ¿no? Y sí lo está. ¿Sí? Muy bien. Polarizador, analizador. Y entonces el rotador que pongamos aquí, lo debo de poner paralelo al analizador. Y entonces en el fotodetector y en el osciloscopio debería yo ver un máximo o un mínimo. Un mínimo. Y a partir de ese mínimo empezar a rotar. ¿Sí? Empezar a rotar. Cuando yo roto, entonces este polarizador se convierte en un rotador. Un rotador, o sea, rota el estado de polarización, beta grado, ¿se acuerdan? Teta más beta, ese era el análisis que hacíamos en clase para la polarización. ¿Sí? Rota este estado de polarización, permite que las componentes en X y en Y de este estado de polarización pasen y se filtren con el analizador y aquí empiecen a tener una señal que crece en voltaje o en amplitud. Y eventualmente, ¿sí?, si está así y yo lo roto así, ¿verdad? Si este está así y yo lo roto así, y eventualmente voy a llegar a otro mínimo. Voy a encontrar unos máximos, otro mínimo, porque este 0,180 está en el mismo estado de polarización que su analizador, ¿verdad? ¿Sí? Solo tiene como 90 grados, ¿verdad?, para moverse. Acá otros 90 para moverse, acá otros 90 para moverse en los cuadrantes, ¿no? Y acá otros 90 para moverse. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
lo que deben de, en la práctica pasada empezamos de un máximo, ¿verdad? Acá deberíamos de empezar de un mínimo, ¿sí? Acá deberíamos de empezar de un mínimo. Y nuestro mínimo debería de ser en amplitud menor. Ojo, nuestro mínimo encontrado debería de ser en amplitud menor que el mínimo encontrado en la práctica pasada, ¿verdad? Les voy a decir por qué. Porque estamos utilizando ya dos componentes, el rotador, por así decirlo, y el analizador, ¿sí? Y entonces tenemos pérdidas por reflexión. El primer elemento llega el haz, refleja y transmite. El segundo elemento, esa transmisión llega al segundo elemento, refleja y transmite. Esas reflexiones son vistas como pérdidas en la amplitud. Además de eso, ¿verdad? Después del rotador, tengo un estado de polarización más puro. Jóvenes, después del rotador voy a tener un estado de polarización más puro, ¿sí? Porque si yo sé que mi láser tiene un estado de polarización lineal vertical, pero tiene, cuando yo pongo mi analizador perpendicular a ese estado de polarización lineal vertical, o sea, polarización lineal horizontal aquí, ¿sí? No conseguí un cero, ¿verdad? De hecho me asomo y todavía tengo ligeramente el rojo aquí pasando, ¿cierto? ¿Sí? Eso significa que el estado de polarización del láser no es completamente lineal vertical, sino que es una elíptica, ¿sí? Con E0Y mayor que E0X, ¿de acuerdo? Pero cuando pongo este rotador y lo pongo perpendicular, perdón, o no, paralelo al estado de polarización del láser, ¿sí? Cuando lo pongo así, filtro esas componentes E0X, filtro las componentes E0X, tengo un máximo pasando en E0Y puro ahora sí, que llega a un analizador, por eso veo un mínimo aquí menor en amplitud al mínimo que encontré la vez pasada. ¿Qué hago para comparar la gráfica de la vez pasada con esta gráfica? Normalizo las gráficas, las pongo una tras la otra, y donde había un máximo yo empecé en un mínimo acá y comparo los mínimos. Otra cosa que hay que comparar es la distancia pico-pico o valle-valle. Tienen un máximo, un mínimo, un máximo, máximo, mínimo, ¿sí? La distancia pico-pico, para ver si de alguna forma se alteraron esos máximos y mínimos. Yo creo que no se deberían de alterar, ¿sí? Pero las amplitudes sí. Y la forma de explicar la variación en las amplitudes mínimas es por estas pérdidas por reflexión, o es por que tengo estados de polarización más puros al poner un rotador paralelo al eje de polarización de minas. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el mínimo, perdón, de este. Encuentran aquí el mínimo para que lo puedan poner acá fijo con este. Encuentro el mínimo aquí en mi fotodetector, lo saco de aquí, lo pongo acá, lo pongo fijo acá. Ya deberían de tener listo un vástago, perdón, un portavástago, otro este va con ¿qué cosa? La mariposa va con sí, va aquí, este va con este. Ya no vamos a discutir si está perpendicular al haz, ya saben cómo es perpendicular, ¿verdad? Vean la reflexión de del que vayan poniendo. Entonces encuentran un mínimo, lo ponen aquí, que va a ser así, ¿sí? Y luego cuando pongan encuentran un máximo, ¿sí? ¿De acuerdo? Perdón, encuentran un mínimo. Cuando lo pongan debería de tener, sí debería estar igual al mínimo, ¿no? Sí. Debería estar igual a sí, perdón. ¿Sí? Y de ahí rotar, ¿sí? Y lo van a hacer cada 5 grados. Definan su centro a partir de su punto inicial a partir de esta marca, y de ahí rotan, ¿sí? Necesitan otro portavástagos, ¿de acuerdo? Necesitan otro portavástagos, quizá del mismo tamaño, no, un poquito más grande ellos. Muy bien, adelante jóvenes, ¿sí? Trabajen, definan sus áreas de trabajo, que son estas, y
vean la sensibilidad. En sus bitácoras deberían de tener en qué canal estaban trabajando, qué sensibilidad, qué tiempo, ¿verdad? Todo eso. Órale, muy bien. Acá está. Se le queda. Vamos a hacer para eso. Otro. Que está aquí. Este. Estaba aquí. Ese está muy grande, Jess. Ese está muy grande, mira, casi está el tamaño de lo que quieres poner. No te va a permitir, mira, mira, si lo pones aquí, bueno, igual y sí se deja, pero no va a ser el centro, ¿verdad? El eje óptico. Un poquito más pequeño, ¿no?